Y hoy yo quiero hablar de una dimensión, una de ellas, y lógicamente hay mucho que hablar de esta dimensión, que es la dimensión de la generosidad. Sabemos nosotros que Cristo mismo, Él se dio a sí mismo. O sea, Él no solamente dio algo, Él se dio a sí mismo. Dice Pablo que Él, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. O sea, una de las dimensiones de su vida es el dar, el ser generoso. Jesús nos mostró a través de su existencia aquí en la tierra, nos mostró pues una manera de estar siempre viendo por la necesidad de la gente. Él nos enseñó una vida de generosidad, suplió la necesidad de las personas que estaban a su alcance y siempre estaba viendo cómo ayudar a la gente en sus necesidades. O sea, una dimensión clara de Cristo es la generosidad. Y nosotros debemos crecer en este aspecto de la vida de ser generosos. Debemos desarrollar esta característica divina en nuestras vidas. Si nosotros recibimos el concepto de que no tenemos que dar, y nuestros abuelos y nuestros padres vivieron heredándonos una mentalidad de no darle a nadie, tenemos que romper ese molde que nos fue transmitido y comenzar a permitir que esta dimensión de Cristo transforme esta forma de nosotros operar en los recursos que recibimos en nuestras manos. Y para eso, hoy vamos a leer más Biblia de lo que la mayoría de los cristianos leen en todo un año. Yo no sé si vamos a terminar, pero vamos a leer muchos pasajes. Nos vamos a aventar casi todo el libro de Segunda de Corintios, porque es que tenemos que entender el modelo de dos iglesias, de los macedonios, que habían crecido en esta dimensión de Cristo, de la generosidad, y de los corintios, que aunque tenían dimensiones de Cristo muy fuertes, de las que no vamos a hablar el día de hoy, pero eran muy fuertes en dimensiones de Cristo en otros aspectos, en esta dimensión de la generosidad eran muy pobres, eran regiomontanos en el espíritu. Y vamos a ir viendo lo que sucedía para comprender cómo podemos nosotros crecer y cómo debemos vivir en este aspecto de la vida. Segunda de Corintios 8:1 dice: ahora, hermanos, les damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia. O sea, Pablo le está escribiendo a los corintios y les está hablando de los macedonios. Dice: pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo, y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Bueno, estos macedonios eran del norte, pero no del norte de México, eran del norte de Grecia. Sí, por eso es que eran liberales, eran generosos, eran del norte de Grecia, eran parte del Imperio Romano, y en su mayoría pues eran gentiles que anteriormente habían abrazado las religiones de los romanos o de los griegos, pero que ahora habían venido al conocimiento de Cristo. La mayoría gentil, pocos judíos entre ellos, pero había una situación. Estos macedonios, por las circunstancias, como todo sucede a veces en la vida, pasaron por un tiempo de crisis económica en la región, de mucha escasez. Pero a pesar de su problema, de un problema económico generalizado, ellos aprendieron a no ser gobernados por lo externo,
sino aprendieron el gobierno del Espíritu, el gobierno de lo interno, en donde lo que ellos hacían y las decisiones que tomaban no estaba determinado por las cosas que sus ojos naturales veían, sino por las cosas que ellos sabían que deberían de ser. Interesante. Entonces, la respuesta de ellos en medio de un tiempo de escasez, se enteran que los de Corinto tenían necesidad. Tenían menos necesidad que ellos y que allá se requería de recursos. Entonces, en medio de una situación de crisis económica, ellos responden con dar sobreabundantemente y con liberalidad. Dieron como si ellos tuvieran gran abundancia económica. Y aunque no tenían abundancia económica, tenían abundancia de riqueza espiritual. Habían desarrollado esta dimensión de Cristo de la generosidad. Eran muy fuertes en la generosidad. Entonces, Macedonia, estas iglesias en Macedonia no eran conocidas por los grandes milagros que surgían allí. Cuando se les describe, no se les describe como la iglesia de Corinto, donde allí sucedían obras portentosísimas, milagros y prodigios. Todo el que entraba a una de estas reuniones salía impresionado por las obras poderosas que sucedían en la iglesia de Corinto. Pero estas iglesias de Macedonia no era su característica principal esa, pero tenían una riqueza y habían crecido mucho en esta dimensión de Cristo de ser generosos. Y Pablo entonces les está escribiendo a la iglesia de Corinto y les está hablando acerca de esta iglesia, que hay mucho que aprender acerca de ellos. Dice el verso 3: porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad. Qué interesante. Dice, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Ellos aprendieron a dar como un estilo de vida. O sea, la generosidad era para ellos una forma de vivir. Era una manera de expresarse cotidianamente. Y lo hacían primero más allá de sus posibilidades. Es lo que dice el apóstol Pablo. Más allá de sus posibilidades. O sea, ellos no daban de lo que podían, sino que ellos se esforzaban más allá de sus posibilidades. Y vean ustedes, esta iglesia no se medía, ni su generosidad estaba regida por el diezmo. No, porque si fuera por el diezmo, no darían, porque estaban en crisis, no ganaban casi nada. Si fuera por el diezmo, su dar hubiera sido en este tiempo muy escaso. Ellos no se regían por este tipo de leyes, iban mucho más allá que eso. Por eso dice que ellos daban más allá de sus capacidades, de sus posibilidades. Segundo, ellos daban de su propia voluntad. O sea, ellos no eran personas que los tenían que forzar a dar. Pero no solamente eso, no solamente no eran forzados a dar, sino, número 3, ellos suplicaban con ruegos. O sea, a ellos no había que motivarlos para que la gente diera. Ellos más bien rogaban: hey, te suplico que me dejes dar.
No, es que, no, ahorita no. No, no, es que te suplico que me dejes dar. ¡Wow! O sea, el orden de ellos era al revés de lo natural de nuestras iglesias, porque nosotros tenemos que rogar para que la gente dé, pero ellos no, ellos rogaban para dar. Ellos operaban en una dimensión diferente al 80-20, en donde el 20% es la que da. Esta es una norma, triste norma en las iglesias. El 20% sostiene las iglesias. Ellos no eran así. Ellos rompían este patrón. Ellos operaban, ellos vivían, ellos habían crecido en esta dimensión de Cristo de la generosidad. Dice el verso 5: y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. En consecuencia, rogamos a Tito que, como él ya había comenzado antes, así también llevar a cabo en ustedes, los corintios, en ustedes, esta obra de gracia. Ahora, la clave de este desprendimiento que tenían los de Macedonia es que primeramente ellos se habían entregado al Señor. ¿Por qué es que podían dar con liberalidad? Pues porque primero ellos se entregaron, primero se dieron ellos. Y cuando tú te das al Señor, cuando te entregas a Él, está todo lo que tú eres y todo lo que tú tienes. No han escuchado, no, que yo le di mi vida al Señor. Yo le di mi vida al Señor hace 20 años no, le di mi vida al Señor, pero no le da nada. Yo le di mi vida al Señor. No, pues tu vida, pues ¿para qué le sirve tu vida si no das nada? No das tiempo, no das servicio, no das, pero le di mi vida al Señor. No, Él te rescató de donde estabas. Él te dio vida. O sea, no, tú no le diste nada a Él. No, yo le entregué toda mi vida. ¿Qué le entregaste tú? Si Él nos dio todo. ¿No han oído? No, yo le entregué mi vida al Señor. No. Estabas muerto. Yo le entregué mi muerte al Señor. Eso sí es una expresión correcta. Yo le entregué mi muerte al Señor hace 20 años. Perfecto, eso sí es una verdad. Pero tú no le entregaste tu vida porque todos estábamos muertos en delitos y pecados. Él nos dio vida en Cristo. Entonces ellos se entregaron primero al Señor. Qué diferencia. ¿Por qué ellos pudieron crecer en esta dimensión de la generosidad? Porque ellos entregaron su vida. Y al entregar su vida, era fácil ser generoso. Y dice que luego se entregaron también a ellos, o sea, a los que los ministraban, a los que los enseñaban. Y después de que habla del ejemplo de los macedonios, Pablo les dice a los corintios: por lo tanto ahora, pues les toca a ustedes imitarlos a ellos. Y ahora yo le digo a los houstonianos, yo entre ustedes, uno más de los houstonianos, les digo que también imitemos a los macedonios, crezcamos en la dimensión del dar. Versículo 7 dice: pero así como ustedes abundan en todo, corintios, ya no está hablando los macedonios, así como ustedes, corintios, abundan en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en el amor que hemos inspirado en ustedes, vean también que también abunden en esta obra de gracia. Entonces, los corintios abundaban en muchas cosas. Había una abundancia de los dones del Espíritu Santo.
una dimensión de Cristo. Ellos manifestaban esta dimensión de Cristo. Eran fuertes en esta dimensión. Ellos abundaban en fe. Allí hasta el más chimuelo le crecían los dientes. O sea, el nuevecito, el que tenía una semana, oraba por los enfermos y hasta muertos resucitaba. Porque era una dimensión de Cristo que entre ellos estaba muy activa, la de los dones del Espíritu. En palabra, tenían maestros que les enseñaban la revelación del nuevo pacto y abundaban en palabra. Tenían siempre alguien con ellos que les estaba dando las realidades de donde ahora estaban parados en Cristo. En conocimiento, porque esta fue una iglesia que Pablo le dio base y le dio fundamento. Entonces ellos abundaban en esto, que es otra dimensión de Cristo. Eran fuertes en estas dimensiones. Dice también en toda solicitud, o sea, ellos eran prestos para muchas cosas, se prestaban, que hay que hacer aquello, y ahí estaban los corintios, que vamos a hacer esto, y ahí estaban los corintios. Eran solícitos en hacer. Y luego dice en amor, que Pablo mismo les había inspirado. Dice, pero ahora les pedía que lo hicieran también en dar. O sea, hay dimensiones muy fuertes entre ustedes, pero hay una dimensión que necesitan ustedes ponerle énfasis, y es en la del dar. Porque ellos tenían un problema, la iglesia de Corinto tenía un grave problema. Tenían una debilidad, y es que eran codos, eran avaros, no eran desprendidos, no eran generosos. Y Pablo dice, yo quiero ver el amor, ver la sinceridad del amor de ustedes. Yo quiero ver la sinceridad del amor entre ustedes. ¿Por qué? Bueno, porque mucha gente puede decir, no, te amo y yo te amo. Y si una gente te dice que te ama, pero cuando tú estás en una necesidad no están contigo, no te amaban. No es cierto que te amaban. Porque el que te ama cuando tienes una necesidad responde en medio de tu necesidad, y tú sabes que esa persona te ama. ¿Cierto o no? Si en tu necesidad nunca lo viste. Bueno, entonces Pablo dice, quiero ver la sinceridad de ese amor. O sea, no me digan tanto que me aman, demuestren con sus obras el amor. Verso 9, porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes, se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos o fueran enriquecidos. Entonces, esto no es sino una dimensión de Él. Es el ejemplo de lo que Él es. Él se dio para enriquecer. Él otorgó para beneficio de otros. Generosidad. Y más adelante el verso 14 dice, en el momento actual, la abundancia de ustedes suple la necesidad de ellos. Ahora le sigue hablando a los corintios y les habla de lo que sucedió en el pasado, que los macedonios dieron cuando tenían necesidad y dieron para los de Corintio. Dice, pero en el momento actual, la abundancia de ustedes suple la necesidad de ellos, para que también la abundancia de ellos
supla la necesidad de ustedes, de modo que haya igualdad. O sea, está hablando aquí de la reciprocidad. Está hablando aquí de algo que es muy importante en esto del dar, que es la ley de la siembra, que es aprender a dar, porque en la medida que nosotros damos, es en la medida que nosotros recibimos. Nosotros somos bienaventurados cuando podemos dar. Lo dijo Jesús, es más bienaventurado dar que recibir. Porque si estás recibiendo es porque tienes una necesidad. Pero si estás dando es porque tienes para dar. Es más bienaventurado el dar que el recibir. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo demasiado, y el que recogió poco no tuvo escasez. Está hablando de que debemos suplir las necesidades. Cuando hay una necesidad, debemos nosotros aprender a ser generosos y suplir las necesidades para que el que tiene escasez no sufra la escasez, que haya más equidad, que podamos suplir necesidades. Y Pablo, en el capítulo 9, comienza a hablar acerca de una ley importante, que cuando hablamos de crecer en la dimensión de la generosidad, necesitamos entender que hay una ley operante en la generosidad. Hay una ley de la siembra y la cosecha, que no la impuso ningún hombre, no es una ley humana, no es una ley política, es una ley espiritual, y es una ley universal, y es una ley eterna. Procede de Dios. Y es la ley de sembrar y cosechar. Pero no sembrar y cosechar en el campo. No estamos hablando de la siembra de la semilla natural, sino estamos hablando de cuando tú siembras y cuando tú das porque eres generoso. Y dice Pablo en este contexto de dar, dice el verso 6 del capítulo 9, pero esto digo. Porque acuérdense, está hablando todo el contexto desde el capítulo 7, está hablando de dar. Pero esto digo, el que siembra escasamente, el que casi no es generoso, dice, cosechará escasamente. Y el que siembra abundantemente, cosechará también, recibirá también abundantemente. Quien está diciendo esto no es un manipulador de las escrituras. Lo está diciendo el hombre que tiene la revelación del nuevo pacto, que tiene la revelación de Cristo, que tiene claridad en la realidad del nuevo pacto, y que está diciendo algo que es una ley que existió desde Adán, que existió en el antiguo pacto y que sigue operando esta ley en el nuevo pacto. Y es la ley de la siembra y la cosecha, una ley universal creada por Dios. El que siembra con escasez va a tener escasez, y el que siembra con abundancia va a tener abundancia. No lo estoy diciendo yo, no lo está diciendo el predicador allá de no sé dónde, donde te dice que des no sé cuánto. Lo está diciendo Pablo. Lo está diciendo Pablo, y está siendo corroborado por muchos que hemos aprendido esta verdad a través de la experiencia, que no me lo pueden contar. A mí nadie me lo contó. Yo lo he vivido en mi propia vida, y lo he visto en la vida de muchos otros. Y es una ley universal. En el antiguo pacto encontramos, por ejemplo, en Proverbios 22, que era algo ya conocido, y Salomón dice, el que tiene ojo generoso será bendecido. Dice, porque repartió su pan con el pobre. O sea, él está hablando de una verdad que ellos ya sabían, que ellos ya conocían, y que en ese tiempo era una realidad. Proverbios 11:25,
El alma generosa será saciada, y el que sacia a otros, también él será saciado. Es claro, ¿no? Salomón lo dijo. No lo dijo un manipulador, lo dijo el hombre más sabio después de Jesucristo, hombre que ha vivido en esta tierra, Salomón. Y vemos nosotros que dice también David: de ti proceden la riqueza y el honor. De él proceden la riqueza y de él procede el honor. Entonces la riqueza proviene de Dios. ¿Sí? En tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. Proverbios 22:4. La recompensa de la humildad y el temor del Señor son la riqueza, el honor y la vida. La recompensa de una vida de humildad, que no es ser pobre. Humildad no es ser pobre. La recompensa de una vida de humildad y del temor del Señor son riqueza, honor y vida. Deuteronomio 8:17 le está diciendo, y Dios está advirtiendo al pueblo de Israel: no sea que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. O sea, no pienses que es por tu propia fuerza. Pero acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto. O sea, en Él está el poder para que nosotros podamos hacer riquezas. Yo lo creo. Todo bien material que yo poseo y que voy a poseer es porque Él me da el poder para recibirlo y para hacerlos. O sea, no lo voy a hacer sentado. Él me da el poder para ser creativo, para pensar cómo hacer riqueza. Eso proviene de Dios. Yo debo de creerlo, porque de otra manera esas riquezas nunca van a venir a mi vida. Tú tienes que entender que Dios te ha dado a ti el poder para hacer riqueza. Pero necesitamos no solamente entender eso, necesitamos movernos en muchos otros principios de la productividad. Necesitamos ser productivos, pero necesitamos ser generosos, porque todo esto proviene de Dios. Y en el reino, las finanzas no funcionan como funcionaban antes, porque cuando no tenemos a Dios, cuando el hombre no tiene a Dios, no importa que no tenga a Dios, puede hacer riquezas. Claro que las hace sin Dios, porque operan en otra realidad. Pero en el reino, si no operamos bajo sus principios, no vamos a poder operar. Y lo que funcionaba allá no funciona acá. Por eso Jesús les hablaba incluso de la ley. En la ley dice esto, pero yo les digo esto. En la ley se dice esto, pero yo les digo esto. Porque las leyes del reino son superiores a las leyes naturales. Y en el reino, si nosotros no aprendemos a ser generosos, va a ser muy difícil que nosotros podamos tener riqueza y ser prosperados. Lucas 6:36. Sean ustedes misericordiosos, así como su Padre es misericordioso. ¿Quién está hablando aquí? ¿Se recuerdan? ¿Saben quién está hablando aquí? Jesús. No juzguen. Y fíjate, está hablando de la ley de siembra y cosecha. No juzgues y no serás juzgado. Porque si tú juzgas y siembras juicio, vas a recibir lo mismo. No condenes y no serás condenado. Siembra y cosecha. Perdona y serás perdonado. Siembra y cosecha. Lo que siembras vas a cosechar. Da y se te dará. ¿De qué está hablando? De la ley de siembra y cosecha. Puede ser actitud,
Pero también funciona en esto de dar en el reino. Den y les será dado. Y entonces él dice, si vas a dar y te será dado, entonces aprende cómo se debe dar. No des con la medida de escasez. No, dice, da con una medida buena. Una buena medida. Y esta no es una clase del diezmo. Yo después quiero tocar eso del diezmo en el nuevo pacto, porque el diezmo no tiene nada que ver con la ley de Moisés. O sea, así como el no matarás tampoco tiene nada que ver con la ley de Moisés. Así como el no codiciarás tampoco tiene nada que ver con la ley de Moisés. Son cosas que Dios puso en la ley para que la gente por lo menos supiera que es lo mínimo que se espera de él. ¿O cuántos creen que ahora, como no estamos bajo la ley, sí podemos matar? ¿Alguien cree eso? No, eso es lo mínimo, es la medida mínima. Y Jesús está aquí hablando de una medida de dar, la que los judíos conocían. Den y se les dará, medida buena. Pero dice, no nada más den esa medida, sino denla apretada. O sea, una vez que está la medida, apriétenla. Luego la remesen. Y luego la rebosan. Que esté abundante y que se esté cayendo. Así es como deben dar. Y dice, vaciarán en sus regazos. Eso es lo que vas a recibir, porque con la medida con que mides, se te volverá a medir. O sea, con la misma medida que tú eres generoso cuando das, es la misma medida con la que Dios te va a medir. Miguel sí dijo amén. Hay mucho silencio en la casa de Dios. ¿Quién está diciendo esto? ¿O es alguien que estaba levantando una ofrenda en ese día? No, es Jesús. Y les está hablando de algo muy sencillo. Ley de siembra y cosecha. Siembras juicio, vas a recibir juicio. Lo que tú siembras, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y luego dice, en la misma medida con que tú das, es lo que vas a volver a recibir. Si tú das abundantemente, vas a recibir abundantemente. Y si tú das en escasez, también vas a recibir en escasez. Entonces, Jesús lo que está haciendo es hablando de las leyes del reino. Y si tú te fijas en el contexto, Él está hablando anteriormente de las bienaventuranzas. Está hablando de la medida y de la forma de vida en el reino que es superior. Bienaventurados son cuando los persiguen por causa mía. Oye, pero ¿cómo va a ser alguien bienaventurado cuando lo están persiguiendo? Ah, sí, porque es por causa de él. O sea, está hablando de otras leyes diferentes. Y dentro de esas leyes del reino, Él está hablando de la ley de dar. Es Jesús de Nazaret el que está enseñando, el que está hablando. En el contexto de las leyes del reino. Él lo está diciendo en un pasaje en donde está hablando de leyes espirituales. Todo Lucas capítulo 6 es lo que está hablando. Pero volvamos a los Corintios. Vamos a regresar con los regios de los Corintios. Segunda de Corintios 9:7. Pablo. Ya me salió la ley por allí. Versículo 7. A los Corintios, ahora Pablo, vean lo que enseñó Jesús. Ahora vamos a ver qué dice Pablo. Cada uno dé como propuso en su corazón. Ahora, en el contexto, fíjate, les hice una comparación entre los macedonios y entre los corintios.
Y luego les dice, pues ahora les toca a ustedes, den como propongan en su corazón, no con tristeza o por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Entonces vean, primero, no puedes dar porque te sientes obligado, o no es la motivación correcta. Nadie debe, la motivación de dar no es, híjole, pues es que me van a ver y pues tengo que pasar, porque si no van a decir que no paso, o que no doy, o no aparezco en la lista de los que dan, no es por obligación. La motivación no debe ser esa, porque entonces estamos dando por motivos incorrectos. Entonces no es por obligación, pero tampoco es con tristeza, porque hay unos que el Washington, cómo se le llora cuando se le desprende, le salen lágrimas al Washington cuando se les despega de la mano. No es con tristeza, porque si lo haces con tristeza estás perdiendo el principio. En el principio debe ser con liberalidad, pero debe ser con alegría. ¿Por qué con alegría? Porque lo estás haciendo para Él. Cuando tú haces un bien a una persona, lo estás haciendo para Él, y tienes que hacerlo con alegría en tu corazón. No lo tienes que hacer forzosamente, porque de otra manera, entonces la motivación no es la correcta. Dice, ahora, Dios ama al dador alegre. Yo busqué en la Escritura y hay muy pocos pasajes que dicen que Dios ama algo, Hay nada más 2 pasajes. Increíble. Aunque sí hay otros que dicen, de tal manera amó Dios al mundo. Dice que Dios ama la morada de Jerusalén. O sea, Él ama a su pueblo. En otras palabras, Él ama a su pueblo y Él ama al dador alegre. Increíble. Poderoso es Dios. Yo te quiero que digas, poderoso es Dios. Eso quiere decir, Dios tiene el poder para hacer que abunde en ti, que abunde en mí toda gracia. Ahora fíjate cuántos todos hay aquí. Aquí Pablo habla de toda gracia, habla de todo tiempo, habla de todo lo necesario, habla en todo y habla para toda buena obra. 5 todos. Dios quiere que nosotros podamos dar en estos 5 todos. Dios tiene el poder para que tú y yo, primero, tengamos abundancia de toda gracia. Yo quiero que digas toda gracia. Y gracia es favor. Es un favor. Que podamos tener todo favor. Que estemos habilitados en toda gracia. Dice, a fin de que teniendo en todo tiempo, o sea, los lunes tienes, los martes tienes, es miércoles también tienes, es fin de quincena también tienes, en todo tiempo. Dios no quiere que tengas un día de la semana, Dios quiere que tengamos en todo tiempo. Que en todo tiempo Dios tiene el poder para que yo tenga en todo tiempo, siempre, todo lo necesario. Yo quiero que digas todo lo necesario. O sea, todo lo que necesito. ¿En qué? En todo. Todo lo que necesito en todo. ¿Para qué? Para pasármela bien padre. Para yo disfrutar la vida como yo quiera. Para yo rascarme el ombligo. No. Dios tiene el poder para darnos
toda esta abundancia y que tengamos en todo tiempo, ¿para qué? Para que abundemos para toda buena obra, o sea, para que nosotros podamos abundar, que sea abundante el que podamos dar en todo tiempo, en toda buena obra, en toda gracia, para toda buena obra. Wow. O sea, Dios está buscando gente en quien depositar riqueza para que esa riqueza pueda ser distribuida para todo lo que Él te indique. El problema es que no hay gente confiable. Bueno, no, sí hay. Y aquí hay varios sentados que son testimonio de que son gente que han sido testimonios de dar. Aquí hay varios, gracias a Dios por eso. Pero estoy hablando de la iglesia en general y estoy hablando de la iglesia de Corinto, por allá. No estoy hablando de la iglesia esta. No, de esta no. Wow, ¿cuántos todos, no? Qué poderoso está esto. Dios es poderoso. Dios tiene el poder para hacerme a mí alguien que abunde para toda gracia, para que tenga en todo tiempo, para todo lo necesario en todo y abunde para toda buena obra. Wow. Como está escrito, verso 9, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que provee semilla al que siembra, o sea Dios, también proveerá pan para alimento y multiplicará tu semilla, multiplicará lo que tú das, porque está hablando de dar, ¿ok? No está hablando de lo que siembras en el campo, está hablando de lo que tú siembras cuando estás dando a otros o cuando estás dando con generosidad. Entonces, multiplicará tu semilla y hará crecer los frutos de tu justicia, siendo enriquecido en todo para toda generosidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Wow. Dios quiere que aprendamos a vivir en la dimensión de la generosidad, que crezcamos en la dimensión de la generosidad. Dios desea enriquecernos, no para hacernos ricos. No, I'm sorry. El propósito de la riqueza es para su propósito. Y cuando entendemos que la riqueza le pertenece a Él, porque de Él procede, entonces Dios dice, aquí hay un hijo entendido, en quien puedo confiar. Y entonces somos enriquecidos para que podamos nosotros distribuir para los propósitos del Padre. ¿Tiene sentido o no? Pues es lo que enseña Pablo, ¿no? Entonces, fíjate, Pablo sí enseña que Dios desea que nosotros seamos ricos. O sea, quiero aclarar algo. Riqueza es todo aquello que excede a tus necesidades básicas. ¿Cuáles son las necesidades básicas? Comer, un techo donde habitar. ¿Qué más? Pues vestir, ¿no? Tener lo necesario para que te mantengas con vida, ¿no? Que pagues tu luz, o sea, las necesidades básicas. Ir al cine, fíjate que no es una necesidad básica, porque nadie se muere si no va al cine.
Si alguien va al cine es porque es rico. Porque ese dinero procede de un excedente. Después de que tiene lo necesario para vivir, tiene riqueza. Puede ser, a unos nada más les alcanza para ir al cine. Bueno, es rico y le alcanza para eso. Hay otros que les alcanza para otras cosas, pero todo lo que excede a las necesidades básicas es riqueza. ¿Cuántos ricos hay aquí? Entonces, hay muchos ricos. Tenemos riqueza. El problema es que nuestro concepto de riqueza es que nos comparamos con Slim. Y no, comparado en esa medida, nadie de nosotros nunca va a llegar a ser rico. La riqueza es todo lo que excede a la necesidad básica. Todo lo que excede a eso es que somos ricos. Tenemos riqueza. Y esa riqueza tenemos que aprender a ser sabios para distribuir para la necesidad de el propósito eterno del Padre. Las necesidades del propósito eterno del Padre. Entonces, fíjate cuál es el problema. El problema es que hay mucho engaño y hay mucho desconocimiento verdadero, real, del propósito de la riqueza. Mateo 13:22, Jesús habla en esta parábola, dice: aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas. Yo quiero que digas el engaño de las riquezas. O sea, en la riqueza, en todo lo que es el excedente a las necesidades básicas, hay mucho engaño. Porque la gente vive engañada en qué hacer con ese excedente. Hay mucho engaño. Entonces él dice: estos son los que fueron sembrados allí entre los espinos, porque ese engaño de las riquezas ahogó la semilla. La vida de Cristo quedó allí sin fruto. Pablo dice, escribiéndole a Timoteo: raíz de todos los males es el amor al dinero. Porque el amor al dinero no es otra cosa que avaricia. Cuando alguien ama el dinero, es una persona avara. Y toda persona que es avara está impedida para crecer en generosidad. Entonces, tenemos el problema del amor al dinero. Necesitamos renunciar al amor al dinero para que nosotros entendamos que el amor de nuestra vida, el amor principal es Dios. Porque donde dice la Escritura, donde está, Jesús dijo, donde está el tesoro, ahí está, ahí enseña las inclinaciones del corazón. Donde pones el bolsillo, en lo que tú gastas la lana, eso demuestra dónde está tu corazón. Entonces, te doy un ejemplo. Yo jamás compraría un instrumento de música caro, no, bueno, ni barato, porque yo no soy un músico. Pero a ver, los músicos que están aquí, teniendo las posibilidades, ¿no gastarían en un instrumento bueno de música? ¿Sí o no? Nomás díganme sí o no. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque es algo que quieren, ¿no? Es algo que ahí está también su corazón. Está bien, eso demuestra. Si alguien tú ves que gasta una lanota en un instrumento caro de música, tú dices: no, este es músico, este tiene una inclinación a la música, ¿cierto? Ahí está su corazón, porque puso del bolsillo en algo, demuestra que ahí está su corazón. Es lo que Jesús dijo, es muy fácil.
donde tú inviertes, eso es la evidencia de dónde está tu corazón, en lo que tú inviertes tu dinero. Entonces, necesitamos renunciar a este engaño, renunciar al amor al dinero. Y dice Pablo, por el cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe. Volvamos a Corintios y ahora vamos hasta el capítulo 11. Fíjate, empezamos en el 7, vamos en el 11. Y Pablo le está hablando ahora a los corintios. Dice: o cometí un pecado al humillarme a mí mismo para que ustedes fueran exaltados, porque les prediqué el evangelio de Dios gratuitamente a otras iglesias, a los macedonios, despojé, tomando salario de ellas para servirles a ustedes. O sea, Pablo está hablando aquí de una condición y de una debilidad que tenían esta iglesia de Corinto. Y debido a esta debilidad, Pablo, entre ellos, a pesar de que había sembrado su ministerio y había enseñado entre ellos, dice: lo tuve que hacer porque otros me mantenían, pero estando aún entre ellos, nadie de ellos se preocupó, ni nadie de ellos hacía nada, y ellos estaban más interesados en hablar en lenguas que en aterrizar su vida en la práctica. Y dice el verso 9: cuando estaba con ustedes y tuve necesidad, a nadie fui carga, porque cuando los hermanos llegaron de Macedonia, gracias a Dios por los macedonios, suplieron plenamente mi necesidad, y en todo me guardé y me guardaré de serles carga. Qué iglesias tan diferentes, ¿no? Los macedonios y los corintios. Y en el capítulo 12, verso 13, dice: pues, ¿en qué fueron tratados como inferiores a las demás iglesias? Le está hablando a los corintios. Excepto en que yo mismo no fui una carga para ustedes. Perdónenme este agravio. Miren, esta es la tercera vez que estoy preparado para ir a ustedes, y no les seré una carga, pues no busco lo que es de ustedes, sino a ustedes. Porque los hijos no tienen la responsabilidad de atesorar para sus padres, sino los padres para sus hijos. Y yo con mucho gusto gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré por sus almas. Si los amo más, seré amado menos. Les está dando una cachetada en el espíritu. Wow, 3 veces ya. Era la tercera vez que iba con ellos, y bueno, ni para el burro le dieron. No había autobuses, ni para el burro le dieron. ni para las tortillas le dieron a Pablo. Pero hablaban mucha lengua. Pablo no podía decir el dicho popular de que de lengua me como un taco, porque eran otras lenguas que no se comían. Mis amados, hay otros pasajes 3 otros pasajes que ya no voy a leer por causa del tiempo. Pero les quiero animar y les quiero decir que yo creo que no hemos desarrollado, y les digo
con certidumbre porque nuestro porcentaje de 80-20 posiblemente ande más bajo que eso. Necesitamos crecer en esta gracia. Necesitamos crecer en esta dimensión de Cristo en nosotros. Los más beneficiados vamos a ser nosotros mismos. Necesitamos renunciar al engaño de la riqueza y entender la riqueza que existe en poder manifestar esta gracia del dar. El poder saber que somos canales de bendición. Dios desea hijos de Dios que vivan en abundancia. Ciertamente Dios quiere para que teniendo abundancia podamos nosotros en todo tiempo tener para toda necesidad. Pero Dios necesita hijos que se muevan en la dimensión de la generosidad.